Comunidad, quédense hasta el final de este episodio porque vamos a anunciar a los ganadores de libros del sorteo de la semana pasada. Quédense, les conviene. Buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche. Mil gracias por estar aquí y estar dispuestos a entrar en un mundo donde lo sobrenatural está muy cerca, mucho más cerca de lo que crees. El episodio de esta noche va especialmente dedicado a la gente que despierta a las 3 de la mañana. Son más, muchos más de lo que pensamos, y no siempre es un simple trastorno del sueño. A veces puede ser algo más. Como vamos a ver a continuación, a esa hora dicen que el umbral entre el mundo de los muertos y el de los vivos se abre. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que cruza hacia nosotros? ¿Y con qué intenciones? Les recomendamos escuchar con mucha precaución y si despiertan hoy a las 3 de la mañana, pongan atención. Ustedes, Tú puedes ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Mi nombre es David. Les escribo desde el Estado de México. Me comunico con ustedes porque desde hace unas semanas estoy quedándome en casa de mis papás porque mi mamá acaba de salir de una operación. Está bien, gracias a Dios, pero no puede levantarse sola ni hacer muchas cosas todavía. Por eso me ofrecí a quedarme unas semanas con ella mientras se recupera. Mi papá murió el año pasado, así que la casa ya no se siente igual. Está muy callada, como si le faltara algo, o como si le faltara a alguien. También por eso creí imprescindible venir a estar con mi mamá. Si de por sí me preocupa que esté solita, imagínense ahora, convaleciente. Al principio no me costó trabajo adaptarme. A fin de cuentas, esta también fue mi casa gran parte de mi vida. Pero desde la primera noche tuve un sueño muy raro. No sé cómo explicarlo. En el sueño estoy dormido. Bueno, obviamente no. Me refiero a que me veo a mí mismo en la cama. Y de pronto, escucho que alguien abre la puerta. Lentamente. El sonido de la chapa. La madera crujiendo. Y yo estoy parado frente a mi cuerpo. Frente a mi cama. Lo que escucho está a mis espaldas. Quiero voltear a ver quién es, pero no puedo. Sé que hay alguien detrás. Sé que hay algo ahí. Sé que es algo aterrador y aún así siento la necesidad de verlo. Pero también siento que algo me lo impide. Algo me mantiene quieto. Simplemente no puedo girar. Y cuando por fin logro moverme, es porque de nuevo me siento en el cuerpo, porque ya me desperté. Me levanto, pero ya no hay nada. La puerta está cerrada, la habitación completamente en silencio. Todo normal, pero por unos segundos siento que ese sueño es demasiado real. Y ese sueño se repite cada noche, siempre igual, siempre a las 3 de la mañana. Lo curioso es que cuando despierto, tengo tan presente la sensación que por un instante estoy seguro de que hay alguien del otro lado de la puerta. Pero no puede ser mi mamá. Apenas puede caminar. No se levanta por las noches. Y aquí no hay nadie más. Pero bueno, quizás les escribo más bien porque la última vez fue distinta. Porque esa noche desperté por mi cuenta. Eran las 2:57 de la madrugada. Me sentía raro, intranquilo, como si algo estuviera a punto de pasar. Y justo cuando estaba por levantarme, aunque estaba muy oscuro, vi que la puerta se estaba cerrando lentamente. No fue un sueño. Corrí de inmediato a la puerta, pero no me atreví a abrirla. Pensé que alguien se había metido a la casa, pero lo único que alcancé a escuchar fue un paso lento, arrastrado, como de alguien que caminaba con mucho esfuerzo.
Abrí. Me asomé al pasillo justo a tiempo para ver cómo una figura alta, delgada, estaba entrando al cuarto de mi mamá. Todo estaba apagado, así que no logré reconocerla, pero eso me aterró. Había algo con mi mamá, y ahí mi instinto de protegerla fue más fuerte que el miedo que me hacía temblar, y corrí hacia su habitación. Pero no había nadie. Busqué y busqué, pero no había nadie, comunidad. Desde entonces estoy poniendo una alarma para despertarme todos los días a las 2:50. Antes de soñar con eso, antes de despertarme, me levanto y me paso el resto de la noche en el cuarto de mi mamá. Me acomodo en una silla o a veces me acuesto en el suelo. No me importa. Siento que tengo que estar ahí, que alguien más también está pendiente. Y aunque quiero pensar que es mi papá, cuidando desde donde esté, no puedo evitar preguntarme otra cosa. Si a las 3 de la madrugada se abren las puertas de ese otro plano, ¿cruzan también las cosas buenas o solo las malas? No sé si esto sea prudente de contar, ni si alguien me va a creer, pero ya no puedo más con los deseos de compartirlo con ustedes. Llevo meses escuchando este canal, con los audífonos siempre puestos cada noche, esperando que alguna historia se parezca a la mía, pero no. Así que si alguien allá afuera ha pasado por algo en lo más mínimo parecido, por favor, díganmelo. Yo ya no duermo tranquilo, porque precisamente por vacaciones de Semana Santa les escribo desde aquí, desde este pueblo en el estado de Zacatecas, donde hace 6 años ocurrió lo que estoy a punto de contarles. No voy a decir el nombre del pueblo, no por miedo, sino porque ni siquiera quiero que se busque, que se relacione a algo negativo. Hay demasiadas cosas que dicen ya de mi estado en estos tiempos que no quiero sumarle una más. Mi pueblo es de esos donde todos se conocen, donde la religión no es una costumbre, sino algo que vivimos todos los días. Es parte de nuestra rutina. Y en Semana Santa, por supuesto, todo se vuelve más serio, más intenso. Los sentimientos que nos unen en el catolicismo están más presentes, a flor de piel, como dicen. Ese año, no sé, se sentía algo raro, ¿saben? Algo raro en el ambiente. Una especie de ansiedad que no se iba y que fui descubriendo que no solo yo podía sentir. La gente seguía con las tradiciones, pero se notaba que había algo raro, una tensión palpable. Y nadie hablaba de eso, aunque a muchos se nos notaba. En mi familia siempre vamos a la misa del sábado de gloria. Y ese año que no estaban mis papás, mi abuela me insistió más de lo que siempre hace. Yo andaba desanimado, pero le prometí que la acompañaría. La misa empezaba en la noche. El pueblo seguía más callado que de costumbre. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar y la gente se fue acercando, pero algo me llamó la atención mientras caminábamos hacia el templo. Una figura que no había visto nunca. No era un Cristo eso que llevaban, ni una virgen. Era un niño, una figura muy bien detallada, acostada en una especie de ataúd de cristal, con la ropa blanca y las manos cruzadas sobre el pecho y los ojitos cerrados. Se veía como si fuera muy antiguo, pero yo nunca lo había visto. Le pregunté a mi abuela qué era eso y me dijo que era un niño muy milagroso, una imagen que tenían abajo en la cripta y que solo se sacaba una vez al año, a veces en una noche durante Semana Santa. Tiene su nombre y es conocido incluso fuera del pueblo. Viene gente de lejos a pedirle milagros. A ella se le hizo raro que yo no lo hubiera visto, y no sé, quizás en algún momento lo había hecho en mi infancia, pero jamás le había puesto atención. Lo recordaría y es que, no sé, había algo en los ojos de ese niño. Mientras más los veía, más sentía que en cualquier momento se iban a mover. Parecía que estuviera vivo. Incluso si le veía el pecho, sentía como si se estuviera moviendo, casi como si estuviera respirando. Pero creo que eso nos puede pasar cuando vemos algo con mucha atención, que creemos ver un movimiento que imaginamos.
Yo traté de ignorarlo, pero esa ansiedad que había tenido se volvió más intensa. Comenzó la misa, y aunque no voy todos los domingos, toda mi vida he sido católico. La misa no se estaba llevando a cabo como siempre, no. Era como si estuviéramos haciendo algo distinto, otro ritual. Y quizás era el miedo, pero me sonó raro, muy raro. Aquellas palabras no eran como algo que tendría que decir un padre en plena misa. Salí un momento a tomar aire. Me empecé a sentir más incómodo, y ahí afuera vi algo más extraño todavía. Un grupo de viejitos, de esos que nunca dicen nada, que rara vez salen de su casa, de esos a los que no les gusta ni acompañar a sus esposas a la iglesia, estaban ahí, reunidos en círculo, murmurando algo que parecía importante. Me acerqué un poco sin que me vieran. Uno de ellos dijo algo que todavía tengo grabado. Al ratito, ya que el niño abra los ojos mejor, nomás hay que estar bien listos. Aunque la frase en sí no tenía nada de malo, a mí me hizo sentir muy incómodo, porque en mi cabeza el único niño que tenía presente era la figura aquella que habían sacado. Volví a la iglesia. No quise atravesarla toda para llegar hasta mi abuela, así que me quedé en una orilla, parado. Ahí parado, escuché una especie de suspiro de unas cuantas personas al unísono, como sorpresa, pero en ese momento se apagó, como si se hubieran arrepentido de hacerlo, o como si intentaran ocultarlo. Levanté la vista buscando la figura y les juro que el niño tenía los ojos abiertos. La figura los había abierto. Sentí que algo dentro de mí lo entendía sin palabras, que el niño no era solo una figura, que era algo más, algo que ya estaba despierto. Disimuladamente me salí. La misa seguía normal. La gente cantaba, rezaba, seguía las indicaciones del padre. Nadie parecía demostrar que estaba ocurriendo algo extraño. Aunque había luna esa noche, estaba muy oscuro, pero esperaba ver lo suficiente para cortar camino a casa a través de las calles que regularmente están más oscuras. Mi abuela ya regresaría con las vecinas más tarde. Estaría bien, pero yo ya no quería. Ya no podía seguir ahí. Cuando iba en medio de una de esas calles, escuché un susurro. Alguien se acercaba. Estaba a punto de toparme con alguien en la oscuridad, y empecé a caminar, pero por el otro lado de la calle. De pronto lo vi aparecer en la noche. Lo vi cuando ya se estaba acercando porque estaba muy oscuro. Algo venía corriendo de forma muy ligera, como si no pesara, casi como si viniera flotando. Un niño vestido de blanco, idéntico a la figura de la cripta, corriendo por el otro extremo de la calle, pero cuando me vio, empezó a caminar hacia mí. Traía algo en la mano, alcancé a verlo. Un cuchillo pequeño. Tardé un instante, apenas un instante en reaccionar y correr de vuelta a la iglesia, listo para volver a empezar y tomar el camino largo a casa, el camino iluminado y lleno de gente. Fue entonces cuando escuché otra vez las voces de los ancianos. Venían caminando. Decían que lo mejor había sido pagarle todo, por más duro que pareciera, que se habían cumplido los milagros. No les importó que yo los escuchara, ni se inmutaron al verme correr desesperado con rumbo a la iglesia. Ahí afuera me encontré a mi abuela. Regresé a casa con ella en silencio. Con el tiempo he construido muchas ideas en mi cabeza, llenando todos esos detalles que ignoro y que, aunque pregunte, sé que nunca me van a contestar. ¿La figura abre los ojos realmente o fue mi imaginación? ¿Es algo que se sabe que hace o que solo yo vi? ¿O alguien la manipula? ¿Por qué no hay videos en todas las redes sociales de este milagro? ¿Qué fue lo que vi en la calle? ¿Un reflejo de esa figura o algo peor? El fantasma de un inocente. Un niño de verdad.
¿Qué fue eso que pagaron? Sobre lo que algunos no estaban de acuerdo. Todo ha seguido igual en el pueblo. Por eso no me gusta volver. Porque cada vez que paso cerca de la iglesia, cuando llegamos, cuando tenemos que pasar justo por enfrente, siento que algo me está mirando. Quizás desde la cripta. Hola Uriel y hola también a la comunidad. Si es que mi relato llega a publicarse. Conocí este canal hace algunos años en plena pandemia. Soy fanático de las historias de terror y un amigo me lo recomendó justo cuando más lo necesitaba, para distraerme de los problemas emocionales que estaba atravesando en ese momento. Esta historia tal vez no sea tan increíble como otras que se cuentan, pero fue algo que hasta el día de hoy me da muchísimo miedo. Mi nombre es Matthew y soy de México, específicamente del estado de Veracruz. Esto ocurrió en una pequeña ciudad que te voy a decir, pero si este relato llegara a publicarse, preferiría que omitieras ese dato. Ya no vivo allí desde hace tiempo. Nos cambiamos de ciudad por el trabajo de mi mamá. Sin embargo, lo que me pasó fue tan fuerte que aún lo recuerdo muy bien. Actualmente tengo 19 años, pero esto sucedió cuando tenía 13, justo durante la pandemia, poco después de que empecé a escuchar el canal. A pesar de que me encanta todo lo relacionado con el terror, en ese momento no creía del todo en fantasmas. Crecí entre dos familias muy distintas. La de mi mamá es cristiana y la de mi papá católica. Pero irónicamente, dentro de la familia paterna, hay tíos y tías, y bueno, incluida mi abuela, que practican la brujería. Desde pequeño escuché muchas historias que ella me contaba, sobre cómo se le aparecía una niña en su casa, cómo se movían las cosas solas, o cómo el espíritu de mi bisabuelo, su papá, seguía manifestándose tiempo después de fallecido. O bueno, al menos eso me decían. Esas eran las historias que me contaban. Y disculpen lo largo de la introducción, pero lo que quiero contarles pasó justo en esa casa, llena de fantasmas, de apariciones. La casa de mi abuela. Una casa que desde niño siempre me dio un miedo difícil de explicar. A veces me quedaba a dormir ahí porque era su único nieto que podía visitarla. Mi papá es hijo único, y en ese entonces mi hermana apenas era una bebé. La casa tiene más de 100 años y no es una exageración. Cuando mi abuela nació, sus padres ya vivían ahí. La casa es grande. Al entrar está la cocina y del lado derecho el comedor. Si caminas por un pasillo desde la cocina, hay unas cortinas que hacen de puerta, y al cruzarlas llegas a la sala. Es el lugar que me aterra como no tienen una idea. Del lado izquierdo hay otro pasillo que lleva a las habitaciones. La primera era de invitados y la siguiente la de mi abuela. Supongo que han escuchado el típico "no creo hasta que lo vea". Bueno, pues yo era de esos. Siempre decía que no creería en fantasmas hasta que viera uno con mis propios ojos. Una noche me quedé solo en casa de mi abuela mientras ella salía a comprar algunas cosas para la cena. Siempre me hacía cosas especiales cuando yo iba. Yo preferí quedarme viendo la televisión en su cuarto. Pss, pss. De pronto escuché algo que me llamó la atención. Fue como un pss, pss que venía desde la sala. Me pareció extraño porque estaba completamente solo y siempre escuchaba cuando mi abuela regresaba. Creo que por eso no le di mucha importancia al principio, hasta que comencé a escuchar ruidos en la cocina. Ahí pensé que ya había vuelto, aunque no había escuchado la puerta. Me bajé rápido de la cama. Fui hacia la cocina, pero no había nadie. Las luces estaban encendidas, sí, pero no había rastro de mi abuela. Entonces sentí miedo, aunque no quería admitirlo. De repente la luz de la sala se encendió. Lo raro es que el interruptor está al fondo, lo que significa que alguien tendría que haber caminado hasta el final de la sala para prenderla. Como si mis pies se movieran solos, caminé en dirección a la sala para apagar la luz. En ese lugar, justo antes de llegar al fondo, hay un espejo muy grande, viejo y opaco. Siempre me dio una mala sensación. Cuando tenía que pasaba por ahí, siempre bajaba la mirada para evitar ver mi reflejo. Pero esa noche,
Todavía no sé por qué decidí mirarme. En el reflejo había una figura negra detrás de mí, a 1 metro, justo detrás de uno de los sillones. Tardé un segundo en verlo, en darme cuenta de que era real, de que no era mi imaginación, y salí corriendo hacia la puerta que da al jardín. Estaba cerrada y por los nervios me tomó varios intentos abrirla. Ya afuera me puse a rezar la única oración que sabía, el Padre Nuestro. Mi abuela llegó pocos minutos después. Al verme así todo pálido se preocupó. Le conté todo lo que había pasado y solo me dijo con mucha calma que por eso no debía quedarme solo en la casa durante la noche. Después de eso dejé de ir por un tiempo. Nunca le conté a mi mamá lo que había pasado y pensé que esa sería la experiencia más extraña que viviría ahí o que tendría en mi vida, pero estaba equivocado. Años después, tras una discusión con mi mamá, decidí pasar la noche en casa de mi abuela. Preparé una mochila pequeña con ropa y ella pasó por mí. Ese día mi abuela salió a visitar a una de sus hermanas que estaba enferma. No quise acompañarla. Me quedé solo en la casa porque aún era temprano, como las 3 o 4 de la tarde. Estaba acostado en el cuarto de invitados, distraído en el celular, cuando escuché que alguien me llamaba desde la sala. Matt, ven. La voz no sonaba rara ni tenebrosa. Por un momento pensé que era mi abuela, así que simplemente respondí en voz alta, «Ya voy». Salí del cuarto aún mirando el teléfono, pero al llegar a la sala me encontré con un silencio total. La puerta estaba abierta y recordé claramente que la había cerrado cuando mi abuela se fue. Antes de que pudiera procesarlo, volví a escuchar esa voz, esta vez más clara. Matt, ¿por qué no vienes? La voz era la de una niña, pero al mismo tiempo sonaba como la de una mujer mayor. Provenía del comedor. Mis piernas comenzaron a temblar. Caminé hacia la cocina y me asomé al comedor. Ahí vi a una niña que corrió hacia la puerta del jardín. Y como un impulso, no sé si por miedo o por instinto, pero mis piernas se movieron solas y salí tras ella. Ya afuera la busqué con la mirada, pero no la encontraba. De pronto escuché una risa. Venía de un árbol en el jardín. Al voltear la vi sentada en una de las ramas, sonriendo. Antes de poder pensar en qué hacer, escuché el portón abrirse. Corrí hacia allá y era mi abuela. La abracé con mucha fuerza y entre nervios le conté lo que acababa de pasar. Ella me miró con seriedad y solo me dijo: «Mijo, si vas a venir tienes que acostumbrarte, pero prométeme que me vas a hacer caso. Cuando escuches que alguien te llama, no le respondas. Nunca le respondas». Gracias por continuar aquí, comunidad, y recuerden, sus opiniones son muy importantes, ya sea que tengan algo que aportar, que hayan vivido algo parecido, que tengan una experiencia similar que pueda complementar las historias que publicamos. Como sea, recuerden, estos episodios comienzan con sus historias, continúan cuando las grabamos y publicamos, y finalizan de alguna manera cuando reciben sus comentarios, la retroalimentación de la comunidad. Así que a darle con su parte y no dejen de comentarlos, por favor. Y recuerden que en la descripción del episodio encontrarán el correo a donde pueden enviarnos sus historias, sus relatos, también nuestras redes sociales y un enlace para que puedan encontrar mi libro si es que aún tienen ganas de leer algunos cuentos de terror. Continuamos con más historias esta noche. Hola, comunidad. No sé si alguien más haya pasado por algo parecido, pero si es así, les agradecería que lo comentaran, porque desde hace semanas siento que me estoy volviendo loco. Esto comenzó cuando empecé a trabajar de noche. Me ofrecieron cubrir el turno de un compañero en el hospital. Trabajo en un hospital privado de camillero, y aunque al principio no quería aceptar porque sí me daba algo de miedo, la paga era mejor y me urgía el dinero. El hospital no es muy grande. Son solo 4 pisos y las noches suelen ser muy tranquilas.
Yo me encargo de mover a los pacientes entre urgencias, rayos X y cirugía, pero por alguna razón, en el tercer piso a partir de las 3 de la mañana, siempre pasa algo raro. El piso está prácticamente vacío a esa hora. Solo hay un par de cuartos que rara vez se ocupan. Un quirófano en desuso desde hace muchos años que ya solo guarda cosas viejas. Y ya, algunas oficinas que a esa hora siempre están vacías. No hay personal asignado de planta, pero cada noche, a las 3 en punto, se escucha que alguien camina por el pasillo. Pasos lentos, muy lentos. Al principio pensé que era una enfermera. Luego que sería algún paciente que se salía de su cuarto. Pero nunca había nadie. Revisaba los cuartos, el quirófano. Incluso llegué a revisar las cámaras y no había nadie. Lo más raro es que los pasos no van de un lado a otro. Siempre hacen el mismo trayecto. Como si vinieran desde el fondo del pasillo, caminaran lentamente hasta el área de descanso y luego se detuvieran. Como si ahí se quedaran, desaparecieran. Una noche estaba con un doctor que también escuchó los pasos y me dijo: si estás con alguien más no hay problema, como ahorita que estamos los dos. Pero si te toca escucharlo solo, no voltees. Nunca voltees si estás solo. Es lo único que te puedo decir. Me dio risa su comentario en ese momento. Risa de nervios. Pensé que solo quería asustarme, pero... Anoche me tocó ir al tercer piso justo antes de las 3, por una persona que llegó de emergencia con un dolor muy fuerte en la vesícula y había que prepararlo. Lo subí, lo acomodé y todo normal. Lo llevé al segundo piso y me avisaron que ya se quedaría para el procedimiento. Me pidieron avisarle a la muchacha que lo había acompañado. Ella lo estaba esperando en la habitación del tercer piso, así que subí de nuevo. Cuando llegué no había nadie en el cuarto. No sería raro que la persona se hubiera salido a buscar algo de comer, un café, alguna máquina, cualquier cosa, o quizás había bajado, pero de pronto se apagaron las luces. Escuché cómo se fue todo en el hospital. Emergencias, quirófano, incluso las luces del pasillo. Claro que no por completo, porque en cuestión de segundos se activó el generador de emergencia. Una luz tenue se activó en ese piso en el pasillo. Tenue y rojiza. No lo cubría todo, pero al menos para poder caminar. Como había poco personal, pensé que seguramente me necesitarían en el quirófano. Me apresuré a las escaleras para bajar, pero entonces escuché los pasos. Venían otra vez. Y yo volteé porque les juro que estaba pensando que era la chica que acompañaba al paciente, que seguramente estaría asustada si estaba buscando las escaleras. Volteé. No vi nada al principio, pero conforme avanzaban los pasos, conforme se acercaban, algo empezó a verse en la tenue luz. Una sombra muy alta. No caminaba como una persona. Sus piernas se arrastraban un poco, como si le costara caminar, pero no hacía ruido al arrastrarlas, solo se escuchaban los pasos. Cuando se acercó más, me di cuenta que no tenía rostro, no se podía ver. Estaba cubierto con una especie de tela blanca, como las que usamos para cubrir a los cadáveres. El alma se me fue del cuerpo. Fue como si no estuviera ahí, como si mi mente hubiera dejado de funcionar para no morirme de miedo, como si estuviera muy lejos. No me habló, no me miró, solo siguió caminando hasta la estación de descanso y se detuvo. No supe cómo moverme. Me quedé ahí hasta que volvió la luz. Fueron unos segundos nada más, pero imagínense lo que fue para mí. Aunque los compañeros dicen no creerme, siento que en el fondo esa es la reacción que se espera. Ignorar ese tipo de comentarios, aunque creo que todos en el fondo sabemos que hay algo real en ese piso. No hay otras razones para que esté vacío. Yo ya no quiero subir si no hay alguien más conmigo, pero estoy terminando esta historia que empecé hoy en la mañana,
ahora mientras llego al trabajo. Y en la hoja de asignaciones veo que tengo que llevar a un paciente al tercer piso cuando salga de los estudios. Eso puede ser en cualquier momento. Y siento por alguna razón que voy a tener la mala suerte de que sea cerca de las 3. Espero en Dios que salga completamente consciente. No quiero estar solo. No sé qué voy a hacer si la escucho de nuevo. Si escucho esos pasos. Creé en comunidad que si los escucho de nuevo, me va a bastar con no voltear. Me va a bastar con cerrar los ojos. Comunidad, gracias por quedarse hasta el final. Y a continuación, los ganadores de los libros de esta semana. Son 2 edición especial, 3 primera edición. Los 2 primeros en escribirnos de los ganadores a mirelatodelanoche@gmail van a poder elegir cuál de las 2 ediciones prefieren. Los ganadores son Sergio García TF5YI, Liliana García Zavala 9182, Patricia Gómez 1803, Afta Motargata y Hernández 4216. Repito, Sergio García TF5YI, Liliana García Zavala 9182, Patricio Gómez 1803, Afta Motargata y Hernández 4216. Están en pantalla también los nombres, pero muchos ganadores aún no nos escriben, así que vamos a empezar a decirlos también, porque creo que muchos no se han dado cuenta cuando aparecen en pantalla. Muchos no se han dado cuenta todavía que ganaron. Cuéntenos si ya todos tienen su libro o seguimos regalando más por aquí o en qué red prefieren que lo intentemos la siguiente. Gracias por estar y nos escuchamos en 2 días nuevamente en más relatos de la noche.